Hola, arrancamos la octava temporada de 15 minutos al rojo vivo, una nueva temporada de ideas que prenden fuego, de conversaciones que inspiran, donde conversaremos sobre marca personal, marketing digital, comunicación, porque comunicar no es solo hablar, es conectar. Y por eso la invitada que tengo hoy es muy especial porque sabe de conexiones. Hoy nos acompaña una persona que ha hecho de la escritura su superpoder profesional. Ella es consultora y asesora de estrategia de contenidos. En concreto, ella habla del email marketing, de la identidad verbal, de marca corporativa o personal. Además, tiene un expertise espectacular en storytelling, la redacción persuasiva, la comunicación escrita. De eso vamos a hablar hoy, porque desde España se conecta con nosotros Esther Pina. Esther, bienvenida a 15 minutos al Rojo Vivo. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí y bueno, con ganas de aportar un poquito de esto que yo sé, de la comunicación, que al final es como un grosso mercado, ¿no? O un grosso sector, y al final estamos aquí todos los pequeños mercaderes especializados en nuestra tiendita, y la mía es pues storytelling, identidad, email marketing, y al final, bueno, pues un poco de todo, pero se trata, como bien has dicho, de conectar y de emocionar. Más que el otro día no sé dónde leía el tema de la perfección, de ser perfecto o ¿Ya? no ser perfecto, no, ya va de otra cosa, ¿no? Perfecto. De todo eso vamos a hablar porque me interesa mucho justamente esa visibilidad desde la autenticidad. Pero yo siempre me gusta empezar un poco la entrevista conociendo un poco más a la persona antes que al profesional. Y vi que tú has escrito un libro. Pero un Ujú. libro no específicamente sobre temas de marca personal y marketing digital, sino un libro que se llama Títeres entre papeles. ¿De qué se trata? ¿De dónde salió? ¿Cómo es tu historia con estos títeres? Sí, pues este libro apareció ya hace algunos años y digamos que fue el inicio de esta última etapa profesional, ¿no? Es muy personal y es el que me ha conducido a donde he llegado hoy, a especializarme en la redacción persuasiva. Entonces, haciendo retrospectiva, todo empezó cuando yo era una niña y me encantaba escribir y tenía siempre mil historias, cuentos en la cabeza, pero son proyectos que vas posponiendo. Después entré en el mercado laboral, yo había estudiado publicidad, pues bueno, empecé a hacer un montón de oficios diferentes en este sentido, y llegó una etapa en mi vida que paré. Paré, tuve la oportunidad y dije, vamos a ver, voy a reconectar otra vez con quién soy yo, cuál es mi vocación, cuál es un poco mi ikigai, ¿no? Yo creo mucho en el ikigai y no sé si matizar un poco lo que es, pero No, no, quizá ya lo sí, habéis comentado. sí, no, y el tema del Ikigai y todo eso, sí he oído muchos conferencistas sobre el tema y estoy totalmente convencido de que las cosas van más allá, ¿no? O sea, hay un tema también mucho de alineación, de trabajar hacia adentro, de no ser tan autómata. Sí, exacto. Es un poco eso, trabajar hacia adentro y decir, bueno, con esto que a mí me cuesta menos esfuerzo, que hago de manera pasional, y que puedo contribuir al mundo, ¿no? Con haciendo lo que a mí me gusta y a la vez conciliando con mi propio bienestar, no siempre es felicidad, pero el bienestar, pues es el que me llevó a mí a escribir Títeres entre papeles. Y después de este libro que apareció, que tenía que promocionar, ¿no? Una vez que apareció que mi sueño estaba volcado en papel, de, bueno, he publicado mi primer libro creativo, ¿no? De narrativa. Y entonces fue cuando me di cuenta que yo tenía que promocionarlo, que yo no tenía ninguna marca personal en aquel momento, porque venía pues, de haber hecho otras cosas, pero no tenía, vamos, tenía muy dormido el tema de la visibilidad, la reputación, y bueno, y fue cuando empecé en redes a darme cuenta, pero como te digo, promocionando el libro, que yo no podía llegar y vender un producto así como así y esperar triunfar, ¿no? A no ser que vengas, que seas alguien que ya te conozcan pues de manera mediática en redes,
es muy complicado. Ya no hablamos de la calidad, ¿no? Es muy complicado. Y por ahí fue cuando me di cuenta de, oye, pues voy a continuar el hilo este que he comenzado, ¿no? La estela que he comenzado escribiendo, pues la voy a expandir al tema de la escritura, copywriting, ¿no? Más para promoción, autopromoción, autodifusión. Y bueno, y fue cuando después vi que ya se hacía grande, que me había reinventado, reformado y dije, pues esto ya lo pongo al servicio de los clientes. Oye, Ujú. ya ahorita yo justo quería preguntarte cómo empezaste en este camino, pero ahorita ya me lo contestaste. Y más bien ahorita me surge una duda porque hablas del copywriting y el copywriting es una cosa y el storytelling es otra cosa, con toda la relación que tiene. Pero yo creo que muchas personas no lo saben. Entonces, ¿qué es para ti el copywriting y cómo no sé si lo evolucionas o lo mezclas con el storytelling? Ujú. El copywriting en general es la redacción persuasiva o la redacción escrita de textos que tienen un propósito, un fin. A veces puede ser solo inspirar, pero a veces es algo muy concreto, ¿no? Llevar a la acción a la persona que está leyendo o que está viendo un vídeo, ¿no? Porque al final el copy, los guiones de vídeos también tienen copy y al final tienen esa llamada a la acción, esa concreción de si te ha gustado este contenido, pincha aquí o lee esto si quieres saber más sobre mí, o compra aquí, o apúntate a esta lista, o todo lo que sea una acción, un verbo al final, al final es una parte del copywriting porque hay una intención, hay un propósito. Y lo que te decía, también inspirar, ¿no? Puede ser, o crear notoriedad de marca, o elevar una marca, también, pero escribimos para generar un efecto en la audiencia y es un efecto buscado. Que a lo mejor hay veces que hay muchos otros efectos paralelos, pero estamos escribiendo con un propósito. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es, digamos, una de las técnicas del copywriting, pero que no es como tan finalista, no tiene una finalidad, ¿no? O un objetivo tan marketingiano o tan así eh, cuantitativo, digamos. Es un poco más los efectos que yo quiero utilizando esta técnica, que al final son las historias, pues es un poco más, digamos, al medio o largo plazo es menos agresivo, porque yo lo que quiero es mover seguramente o provocar unas emociones y una empatía en la persona o en las personas que están leyendo esta historia o que están viendo un anuncio o que están viendo un corto, leyendo un cuento. Yo quiero generar una serie de emociones intentando, ya llevado al terreno más de publicidad, marketing así, intentando que esta persona sea la protagonista, se identifique con el protagonista de la historia. Y por tanto, pues a partir de ahí llevarlo por todo el arco iris de emociones que queramos para al final ofrecerle como marca, si somos una marca o como persona, nuestra solución como somos los salvadores que vienen a solucionar tu problema, ¿no? O a save your day, ¿no? Como Sí, dicen. sí, sí. Sí, sí, Oye, sí. y aquí algo que me dices es del copywriting que tiene un objetivo. Y aquí quisiera una reflexión contigo, que eres experta en contenidos. Eh, yo creo que, o al menos lo que a mí me parece, gracias al famoso algoritmo, el 80% del contenido que a mí me sale en redes sociales no tiene no tiene objetivo, no tiene condumio, no tiene algo que me deja. Puede tener mucho storytelling, porque como lo cuentan es muy divertido, te engancha, pero al final no me deja nada. O sea, me reí un ratito, le hice muchos scrolls, muy divertido. ¿Qué me quedó? No me quedó nada. ¿Qué me aportó a mi vida? Aparte de divertirme un poco, no me aportó nada. Y solo un 20%, y eso por no decirte el 10%, realmente es contenido que me deja enseñanza, que me aporta valor. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que te estoy diciendo de tanto contenido sin propósito?
Este es un temón, ¿eh? Es un tema bastante que tiene como un montón de flecos, ¿no? Pero bueno, mira, los primeros que se me ocurren, pues uno de ellos es porque también hay mucho creador de contenido que lo único que quiere es entretener. Que entretener también es necesario, ¿no? Las redes viven un poco de eso y viven de la publicidad y de los influencers, ¿no? Sobre todo las donde está un poco la gente más joven, en TikTok y así. Cada vez creo que a nivel personal necesitamos más tiempo de entretenimiento porque por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Ya llevamos una vida muy estresada, necesitamos poner mucho foco en lo que hacemos porque cada vez también necesitamos más tiempo para el ocio. Por lo tanto, queremos trabajar menos horas. Bueno, esto ya es una filosofía, ¿no? Muy profunda, pero yo creo que queremos trabajar menos horas, por lo tanto, tenemos que poner más foco, pero esto te desgasta más a nivel mental y después, en contrapartida, necesitas también cosas como muy un poco superficiales, vacías, que no te van, o sea, como que ya tenemos el almacenamiento tan lleno, ¿no? Que es bastante complicado meternos más cosas. O sea, te tiene que mega interesar algo para que cale, ¿no? Ya. Aparte, claro, lo que te decía, por una parte es la intención de los creadores, que como tú dices, el 80, el 90% de todo lo viral tiene una intención muy de consumo rápido, o sea, de esto se consume y se olvida así. Y hay otro porcentaje muy bajito que ya está creado para crear un pozo, para que me acabes comprando algo, para que te acuerdes de mí cada vez que escuchas mi nombre y el año que viene que saque un libro me lo compres. Entonces, esto es también porque hay profesionales y hay no profesionales, ¿no? Y los profesionales son los que siguen una estrategia a medio y largo plazo, están creando, construyendo algo y decir, pues mañana, si tu nombre, si Coca-Cola mañana quiere vender libros, va a vender libros, ¿no? O si Sí, quiere. sí, sí, porque tiene un poder de marca de penetración que es impresionante y tiene Claro, claro. presupuesto. Y tiene presupuesto, además, y ya sabes, o sea, seguramente como ya tenemos, como nos ha transferido unos valores durante tantos años, ya sabes que si ellos sacaran un libro, más o menos sabrías de qué va. O sea, sabrías, no va a ser un libro tipo apocalipsis, ¿sabes? Ni futuro distópico, ni. No, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los factores o de los motivos que se me ocurría para lo que me preguntabas. Y también, pues eso, sobre todo que a nivel o sea, a nivel de usuario quieres ver entretenimiento y a nivel de creador, pues necesitas, a veces no hay una estrategia detrás y cuando no hay una estrategia detrás, o sea, si hay una estrategia detrás, ya vas mezclando un poco qué partes cuentas más, qué información das de valor y qué otra información das al final somos como una cuña de radio, ¿no? O sea, perdona, un programa de radio o una cuña de radio. Es una parte de información, entretenimiento, llamada a la acción. O sea, cuña, es lo que te quería Ya, decir. perfecto. Y bueno, nos podemos quedar filosofando una hora más, así que salgámonos un poco porque nos podemos quedar ahí. Y creo que tal vez en otro programa podríamos hablar mucho de esto de los influencers y todo eso, porque como te digo, ¿tienen un propósito? ¿No tienen un propósito? Bueno, como te digo, eso es otro tema, hablaremos en otro mundo. Te regreso al Sí, sí. copywriting, al storytelling. Este, en alguna parte vi que tú habías puesto que las palabras tienen poder. Totalmente de acuerdo. Pero llevemos eso, aunque tú manejas también la marca comercial como la marca personal, te llevo un poco más hacia la marca personal. ¿Cómo, cómo estas palabras le dan poder y empoderamiento y posicionamiento a una persona con su marca personal? Pues las palabras de diferentes modos, ¿no? Dependiendo del canal en el que estemos hablando, ¿no? Pero primero, una marca personal. Vamos a imaginar que es un profesional que tiene una cuenta en LinkedIn Ujú. y puede tener una página web o a lo mejor una one page, algo Un sencillo. blog, cualquier cosa. Un blog es su carta de presentación. Es la Ujú. manera en que si yo escucho o leo en algún sitio Robert Samaniego, lo primero que voy a hacer es ir a Google o ir a ChatGPT ahora mismo o ir a LinkedIn o lo que sea y googlearlo, ¿no?
Entonces, ahí, lo primero, el titular que yo tenga puesto en ese primer impacto, ¿no? Es como es la primera impresión que tú tienes como cuando conoces físicamente a alguien, la primera impresión, ese titular, ese subtítulo en LinkedIn o en eso, en una página web, la primera frase que te encuentras es la etiqueta, la gran etiqueta, el primer adjetivo, los primeros valores que te van a venir de esa persona, ¿no? Es decir, pues esta persona me ha dado la impresión, pues tanto si tú decides posicionarte con un rol de, no, yo soy experto en marca personal, o no, yo soy surfista, o yo soy padre de dos hijos muy locos, o yo, cada uno depende. Entonces, tanto lo que digas, o sea, el significado de la palabra que tú estés eligiendo para presentarte, como el tono, o sea, como el código, ya está dando muchísima información de ti, ¿no? Pues, de la forma en la que hablas. A lo mejor si lo tienes como, si hablas demasiado formal, quizá es porque te quieres dirigir a un público muy formal. Si tienes un lenguaje más coloquial, pues me estás diciendo o bien que tienes una personalidad pues un poco más relajada o que quieres ir a un público más joven. Y un poco todas las palabras que eliges, todas significan. O sea, cuando estas palabras son, digamos, ¿cómo se dice esto? Como si fueran tus pronombres, ¿no? Están hablando en tu nombre, les tienes que otorgar una autoridad que sea lo más auténtica y la mejor versión de ti al final, ¿no? Es Sí, a la vez. sí, y qué bestia, qué buenas reflexiones haces. Y un poco más allá, ya un poco más aterrizado, ¿cómo elijo mi contenido? ¿Cómo? No, no muy a profundidad, no vamos a hacer un análisis muy profundo, pero sí, eh, cuando ves tanta gente que hace contenido cómico, entonces yo tengo que hacer contenido cómico porque eso es lo que le gusta a la gente y todo, no es necesariamente así. Entonces, ¿cómo puedo un poco ir perfilando ese contenido? Tal vez hago un contenido y resulta demasiado técnico, o hago un contenido y es demasiado vacío, o agarro y salgo yo todo el tiempo en cámara hablando y eso no, capaz lo que hago es poner láminas al frente y que lo que menos salga soy yo. ¿Cómo, cómo en términos muy generales puedo definir el contenido apropiado para mi marca personal? Sí, es buena pregunta porque hay una infinidad de posibilidades. Sí, 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 es Ya, muy sí, grande. Por eso te decía ya así un sé. poco como que más en síntesis, más en generalidad, porque como dices, hay cada persona es un mundo y cada uno tiene un análisis específico y un resultado específico, eso te hace único. Pero como para empezar, en términos generales, para no andar como loco buscando soluciones. Sí, pues mi consejo, en primer lugar, o sea, hay como tres patas, ¿no? Cuando creamos un contenido. Una, pensar. Yo siempre utilizo este truco, siempre pienso en como si tuviera delante a esa persona que es mi cliente ideal, pero yo lo pienso. Yo lo pienso y le pongo un nombre y me imagino su vida y qué habrá hecho desde que se ha levantado esta mañana y en qué momento podría pensar en mí, ¿no? Y en mi servicio, ¿no? En qué momento, por ejemplo, yo de copy, en qué momento podría pensar, oye, me hace falta alguien que me ayude a llevar mi LinkedIn porque, pues porque no sé los contenidos o no tengo el tiempo. Entonces, esa persona, cómo se dice a sí misma cuáles son sus dolores? O sea, no como lo digo yo a nivel técnico, que siempre dicen, no, los dolores de tu cliente. No, ¿cómo esa persona los está sintiendo? ¿Se está sintiendo más tonto? ¿Se está sintiendo, pues eso, que le falta tiempo? ¿Se está sintiendo que no le encuentra sentido? Entonces, primero sería esa pata, ¿no? La siguiente pata sería todo en paralelo, porque si no, sí que es verdad que acabas haciendo algo que no eres ni tú. La segunda parte es saber quién soy yo y cómo quiero que me conozca el mundo, cómo quiero que esa primera versión de mí, o sea, mejor versión de mí, se conozca. Yo quiero ser la solucionadora de esos problemas, quiero que me vea como una gurú, quiero ser yo qué sé, una copy más, quiero que me vea como una copy muy posicionada, imagínate, con unas tarifas muy elevadas, quiero que me vea como una accesible y, en tercer lugar, mezclar eso con hacer como el match.
Es decir, vale, ¿en qué temas podemos nosotros converger? Vale, pues a esta persona le falta tiempo. Vale, pues yo le voy a hablar de tal modo que vendo tiempo. No, a lo mejor le voy a decir, yo vendo tiempo. ¿Por qué? Porque quiero ser su solucionadora de problemas. Entonces, generaré un contenido, pues que a lo mejor sea vendo tiempo, pero yo ya tengo claro que no quiero ser cómica, o sea, que quiero mantener, primero, claro, he tenido que definir un poco cómo quiero que me perciban, ¿no? ¿Qué imagen quiero proyectar? Aunque ya te digo, esto, Robert, yo creo que mucha gente no empieza porque no lo tiene claro, porque tiene miedos de que le vean más así, más así. No, da igual, tú empiezas a hacer y luego ya, es que sobre la marcha tú también te vas conociendo, ¿no? Donde te sientes más cómodo. Sí, totalmente, totalmente. Es que eh, ahí lo que me estás diciendo es primero autenticidad, no ser lo que no soy. Y también algo importante que dices es aportar valor. ¿Qué problema le soluciono? ¿En qué le ayudo a la otra persona? Hasta para divertir, ¿en qué le ayudo? Que la persona es triste y mis videos cómicos le alegran. Bueno, estoy buscando una solución. Avanzo, mi querida Esther, porque cada vez que me vas diciendo cosas quiero profundizar, quiero ampliar y todo, y luego no termino. Eh, Quería hablar contigo también un poco para saber más tu estilo de trabajo y todo. Tú vi en tu perfil que tú manejas una metodología, un método que se llama EGB, que también me sonó espectacular. ¿Cómo funciona este método? En qué parte entras y en qué parte sales en todo este proceso de gestionar mi marca personal? Sí, el EGB es un poco estimula, gana, haz boom. Es como un ¡Boom! acrónimo, boom. Ya, Sí. me encantó. Eh, Sí, es un poco, claro, yo acompaño de diferentes maneras, ¿no? La metodología es, vienes que como te decía antes, tienes un problema de sé que tengo que generar contenido, sé que tengo que enviar, por ejemplo, yo hago mucho últimamente email marketing, entonces, pues un cliente tiene una base de datos y no sabe qué hacer con ella y solo la utiliza cuando tiene una oferta o una promoción, ¿no? No sé, tanto de un producto digital como de un producto físico. Tiene, pues eso, va a poner de rebaja algo o es el mes de tal y la utiliza. Pero claro, esto no va así. Entonces, a mí el cliente a lo mejor me contrata y me dice, quiero que me escribas 10 emails para una campaña que vamos a lanzar. Vale, pues hay clientes que solo quieren eso y no aplicas el método EGB, entonces le das los textos o la auditas. A veces me pasan los textos, oye, dale una corrección o pásale un poco, pues eso, lo depuro para que sea más persuasivo, para optimizar, para que el lenguaje sea adaptado a la audiencia. Esto es una manera de trabajar. Por otra parte, yo tengo la manera de trabajar de, oye, tengo una base de datos y no sé qué hacer con ella. Vale, pues yo te propongo, pues eso, vamos primero a estimular, o sea, si esa base de datos está dormida o esa audiencia, vamos a ver cómo, de qué manera la podemos estimular y crear una comunidad, ¿no? Por ejemplo, decir, crea una comunidad en la que puedas vender periódicamente algo, porque al final está claro que aunque tú estés haciendo branding, visibilidad, comunidad o lo que sea, el objetivo último es para hacer crecer tu marca y vender, ¿no? Claro, Entonces, al final es lograr el objetivo, ese call to action. Eh, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero no me importa, quiero hablar algunos temas más contigo. Me hablas del email marketing, que incluso lo mencioné en tu introducción. Y aquí solo un criterio, el email marketing, el email en general, ¿está muriendo? ¿Todavía tiene futuro? ¿Va a seguir teniendo futuro? Porque, claro, recibes entre el correo y el spam del no deseado, te llegan 20, 30 correos de marketing, o sea, de que te quieren vender o promocionar algo, y ya realmente ni los abres. O sea, realmente tienes que tener la necesidad o que desde el titular digas es, yo necesito eso, y si no, todo se va a la basura. Literalmente, porque es la basura sí, dice digital. basura, ahí se va. Sí, sí, sí. Entonces, tú que trabajas tanto en temas de email marketing, ¿cómo lo ves de efectivo actualmente y cuál crees que sea su futuro para el email marketing? El futuro va a depender un poco de cómo lo hagas y sobre todo de qué
qué base de datos tengas, de cómo recopiles esos suscriptores o esa base de datos. Porque si tú tienes una base de datos, o sea, aquí también calidad no es mejor que, o sea, cantidad no es mejor que calidad, es mejor la calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que yo empiezo siempre por ahí. ¿Qué base de datos tenemos? ¿O qué base de datos vamos a conseguir? No, tranquila, si yo tengo una base de datos de cuando yo he hecho compras de tal, de los últimos 15 años, y a lo mejor es una base de datos totalmente muerta. O sea, que te vienen con 10.000 contactos y cuando la limpias se te quedan en 3.000 contactos. Es decir, vale, claro, es que, y ahí sí que nosotros, o sea, mi marca, la que yo represente, seríamos Correo Basura, porque si te compró una empresa o una persona hace 10 o 15 años, esto es muy, muy obsoleto. Entonces, el problema a veces con el email marketing es que no saneamos o las bases de datos no están actualizadas. Y como usuarios, es que te pasa lo mismo. Si tú te fijas en tu bandeja de entrada, tienes email que te suscribiste porque en un momento tuviste interés porque ese verano te ibas a comprar el aire acondicionado o el Sí, ventilador de pero techo, ya. lo que sea, pero ya no te interesa más en la marca, esa marca nunca más. Entonces es tan fácil como me doy de baja. ¿Y qué pasa? Que yo creo que el problema un poco es mutuo, por parte de la marca que no sanea, pero por parte de nosotros, de los usuarios, que no estamos acostumbrados a hacer estas limpiezas digitales todavía, Que ¿no? no, claro, y no nos tomamos ni siquiera el tiempo de suscribirnos de esas bases y seguimos recibiendo y recibiendo y es parte de lo que no se usa. Para Sí. terminar, mi querida Esther, pero realmente yo contigo tengo que hacer otro programa porque tenemos miles de cosas de hablar. Pero sí, ya, si veas, yo tengo aquí una lista de preguntas y ya me he pasado la mitad. Em, Hace poco vi que publicaste, eh, no me acuerdo exactamente cómo era, pero me impactó mucho y dije, cuando la entreviste voy a preguntar sobre esas palabras y expresiones que están prohibidas. Entonces yo En el dije, email. exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son y por qué están prohibidas? ¿Por qué? Porque tal vez sí, tú tenías un concepto de un número de palabras, de expresiones, pero capaz eso puede ser mucho más grande. Entonces, más bien lo que quisiera saber es por qué las catalogas tú como prohibidas. ¿En qué? ¿Cuál es el impacto negativo que podemos tener? Pues mira, todas las que tengan que ver, por ejemplo, con gratis, o sea, palabras demasiado genéricas que inviten un poco a gratis, te regalo, descuento o algo que sea muy evidente de urgencia, ¿qué pasa? Que cada vez los gestores de correos se han puesto como más serios con todos los spammers. Hay muchísimo spam. Y entonces en estas plataformas cada vez contratan a personas que lo que hacen son como inspectores, ¿no? Que trabajan pues de manera un poco automática y aleatoria, pero en la búsqueda de lo que puede aparentar que sea spam, te lo van a tachar de spam, ¿sabes? Primero, antes de preguntar y antes de nada. Directo. Claro, directo, directo, y yo lo he vivido que con unos clientes me cancelaron la campaña en 1 hora y media. Me avisaron, me mandaron un mensaje, bueno, no me avisaron, me dijeron, oye, que probablemente te cancelemos, no te vamos a avisar. Y, media hora después habían cancelado la cuenta directamente. O sea, Wow. O sea, ya la catalogaron y fuera. y yo intenté enviarles emails y tal, y no. Y Ujú. hasta que averigüé qué pasa, que como hay una tasa tan elevada de fraude, y como el spam, basta con que envíes un email para llegar a esas cuentas, ¿no? Y piratear o lo que sea, pues no te dan la oportunidad de un segundo email, nada. A la que haya algo que no, en este caso, ¿sabes lo que nos pasó? No fue por palabras prohibidas, pero bueno, sé que también con esto son muy exquisitos, fue por un tema de no tener saneada la base de datos. Y empezaron a saltar, ¿cómo se dice? Ajá. Rebote blando y rebote duro, y ya te digo, y en cuestión de menos de 2 horas lo tenían clarísimo. Claro, y se dieron. Entonces, pero, pero, ¿cómo lo evitamos?
Sí, ¿Cómo evitamos mira. que una campaña que queramos hacer, por ejemplo, quiero mandar un email marketing de un curso que doy sobre marca personal? ¿Cuáles serían recomendaciones que tú puedes dar para que eso no acabe en la basura? Para que tenga una mínima oportunidad de éxito. Vale. Primero, si es la primera vez que enviamos un correo a esta persona, hay que intentar en ese primer correo que, lo primero en la línea del asunto, que no ponga ni gratis, ni te regalo, no, que sea algo como muy natural de mira, he encontrado un curso que puede que te interese, habla de marca personal. No sé, hablar súper conversacional, ¿no? No, no enfatizar, no hacer promesas, grandes expectativas, no. Huir un poco de ahí. Y luego durante el email sí que intentar poner una llamada a la acción, algo que el usuario tenga o que clicar o que hacer algo, o hacer scroll porque le ponemos, yo qué sé, imagínate un GIF o un meme o lo que sea que tenga que hacer scroll, o le ponemos un link para que tenga que contestar, o el típico email de el doble opt-in, que te dicen, para comprobar que este es tu email, reenvíalo de vuelta. ¿No? Porque si tú haces una acción, esa plataforma de correo interpreta que probablemente no eres correo basura. Ahora, si esa persona en este primer email es muy crucial, o sea, como en el primer email no haya ninguna acción, eh, pues es probable que acabes en spam ya para siempre. Entonces, mi consejo sería eso, siempre que haya una acción que tengan que hacer y que en el asunto del email tampoco no hay que personalizar esto de personalizar con el nombre y tal. También, como eso va también con atributos y no sé qué, tampoco es recomendable 100% hacerlo. O sea, ahí no te puedo decir exactamente si te penaliza o no, pero yo no lo haría. Yo no lo hago. O sea, tenemos mucho que aprender todavía, pero Esther, ya tengo que terminar esta entrevista. Eh, hemos tenido una conversación muy potente. Nos dejas un camino para dejar de escribir solo porque toca escribir y empezamos a comunicar con intención, con emoción, con naturalidad. Esto que dices de véndeme, pero sin decirme que me estás vendiendo, y tener una estrategia. Esther, mil gracias por haber estado hoy en 15 minutos al Rojo Vivo. Bueno, pues mil gracias a ti y nada, cuando quieras, la siguiente continuamos. Tenemos mucho que hablar. Y a todos que nos están viendo, muchas gracias por escuchar, por compartir y por creer en el poder de una marca con alma. Esto fue 15 minutos al Rojo Vivo con el ángel de la marca. Nos escuchamos en un próximo episodio en esta octava temporada donde la marca no se apaga, se enciende. Muchas gracias y hasta pronto.